Se trata de una pequeña colección, en realidad, de grabaciones que pude hacer durante 3 viajes de estudio, de trabajo de campo, que he realizado entre los inuit del Ártico Central. Es la parte más fría de Canadá, digamos. Ya les voy a mostrar más tarde los lugares precisos donde pude hacer ese trabajo. Y eso se lo quiero decir como una curiosidad, porque acá en España, o en muchas partes, acá en Europa, cuando se hace grabaciones de música tradicional, uno va, habla con la gente, le agradece, se hace amigo de ellos. En vez de informantes, uno comienza a considerarlo como amigos o como colaboradores, y bueno, todo va bien. En cambio, ahí en Canadá la cosa era mucho más complicada. Para poder ir a trabajar en una aldea inuit o de los esquimales, inuit significa persona, esquimales significa comedores de carne. Los blancos comen carne y tienen barba, se llaman kabluna, y los inuit son la persona, son la raza humana superior. Todo lo demás los consideran como una raza inferior, entre las cuales nosotros nos contamos. Ahora bien, allí no era sobreentendido que uno fuese a grabar directamente, había que pedir permiso a la comunidad. Como considerábamos nosotros y ellos que las sesiones de grabación era un trabajo que ellos hacían con nosotros, le teníamos que pagar por hora de entrevista, $10, me acuerdo, $10 eran en aquella época. Y al mismo tiempo le hacíamos firmar a los que querían un papel pidiéndoles permiso para que esas grabaciones eventualmente fueran publicadas. Hemos hecho discos en Canadá, en la Facultad de Música de la Universidad de Montreal, pero también en Ocora, digamos, en otras instituciones, pero siempre pagándoles las royalties, ¿cómo se dice? Las royalties. Digamos, el dinero que se cobraba por esos discos, dándole la participación que le corresponde por ley a los esquimales. Bueno, gente preciosa, muy linda, muy sonriente, muy amable. A mí me han adoptado como hijo, porque a ellos les gusta mucho adoptar a niños, a niños y a adultos también, y lo cual es para ellos una cosa muy, muy significante cuando uno entra en una comunidad inuit, se da cuenta enseguida que el canto personal, así se llaman ellos, el pisir, que es el canto personal, o ay, 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 así también le llaman ellos, significa mi propia alma, mi canción que yo compongo, retirándome del pueblo y queriendo contar en ella algo importante que me ha sucedido en la vida, es a su vez mi alma, y mi nombre es idéntico a mi alma. Digamos, hay esa unidad, esa equivalencia entre canto, alma y nombre. Y cuando yo regalo uno de mis cantos a una persona, pues con ella le regalo parte de mi alma, y si eso es una persona joven, también tendrá un mote, un sobrenombre con mi propio nombre. Digamos, hay toda una mística que rodea esta composición. En realidad era una cosa liberadora este trabajo con los esquimales, porque yo había estado en Europa antes y por ciertas razones durante varios años tenía que ver mucho con compositores de música erudita en Europa. Entonces gente muy seria, muy complicada, etc. Y entonces me fui, digamos, y di la vuelta a la moneda y me fui al otro costado, ¿no? Los inuit también son compositores y tienen, según las vivencias que han tenido, pueden tener un repertorio de canciones bastante amplio que luego se cantan en la única danza que ellos tienen, que es la danza de tambor, que en la región central de Canadá es una danza que la danza una sola persona, mientras el coro en semicírculo de las mujeres, sobre todo de ancianas, que ya han aprendido los textos de mi canto, cantan. Yo bailo manifestando mi identidad a la comunidad a través de las historias que yo cuento ahí, con una característica también. Los inuit, que son muy amables y muy sonrientes, son también muy modestos, ¿no? Entonces, en cada canto siempre hay una fórmula, que es una fórmula de apófasis,
O sea que, bueno, yo no sé si seré capaz de contaros que yo he matado 5 osos polares en este último viaje. Pensaba que yo no era capaz de hacerlo, etc. Siempre con manifestando la modestia al principio, antes de comenzar su canto. Claro, esta colección de cantos esquimales es como una ballena blanca acá dentro de la colección que está haciendo la Biblioteca Nacional y de lo que se está haciendo en general en España, de lo que yo escuché acá de parte del señor García Fraile y del señor Díaz González, porque, digamos, no pertenece, no es español, vamos, no es música tradicional española. Pero yo también recuerdo, y esto es necesario también quizás que lo tengamos presente, que ya a finales del siglo XIX Viena tuvo su primera colección fonográfica recogiendo música de todo el mundo y que enseguida se creó en 1903 el Archivo Fonográfico de Berlín, que en parte tiene también canciones fonográficas alemanas, pero sobre todo está compuesto por cantos que misioneros, viajeros, turistas, antropólogos iban donando a la biblioteca. De modo que es un archivo enorme de cantos de todo el mundo de aquella época, en torno a 1900, ¿no? O sea que realmente no es un escándalo que de golpe en una colección de música tradicional española haya esa ballena blanca que es una colección de cantos inuit. ¿Qué más tenía que contaros acá? Bueno, técnicamente trabajaba con una grabadora Nagra que la universidad la había comprado por este trabajo de campo. Y una cosa importante en estas conversaciones con los colaboradores inuit, siempre no solamente grabábamos el canto, sino que insistíamos mucho en preguntarles por el entorno, por el contexto cultural en el cual esa música se producía. Digamos, eso es el bias, la tendencia o la enfermedad de los etnomusicólogos, si queréis, que no se concibe que uno simplemente grabe, sino que uno cree que la música en realidad como sonido o como imagen adquiere sentido desde el contexto cultural en el cual se ejecuta. Por supuesto que estos cantos tienen algún valor formal, musical, autónomo, pero sobre todo la significación social y cultural que estos cantos tienen proviene del entorno, de la vida y de las funciones que esa música desarrolla en ese entorno. Por eso, digamos, las entrevistas eran siempre bastante largas y ya, claro, podía grabar canciones, 10 o 12 o 13 o 15, el repertorio de un señor, pero sobre todo la conversación con intérprete, desgraciadamente, porque yo había estudiado Inuktitut, en la Universidad de Ottawa, con un esquimal, con un Inuk que venía del norte, que vivía en Ottawa, pero las clases fueron muy pocas durante 2 años porque este señor abominaba vivir en el sur y le resultaba demasiado caluroso el Canadá del sur, en donde nosotros en invierno podíamos llegar a tener 20 grados, y preferiría vivir con menos 30 o menos 40 grados en el norte. Entonces, las clases no fueron muchas y tenía que trabajar con intérprete, lo cual es una gran desventaja y una gran ventaja de quien hace en su propia lengua trabajo de campo acá en España, que es una condición de posibilidad maravillosa. Pero mire, me callo. No sigo hablando de eso porque he preparado un pequeño, ¿cómo se llama eso? PowerPoint. Y prefiero que las imágenes y alguna musiquita que vamos a escuchar. Bueno, esto ya lo habéis, de eso os he hablado. Es el distrito del Keewatin en el Ártico Central. Es parte del territorio que los inuit ocupan. Son 23.000 habitantes de esta zona, de esta autonomía, digamos, inuit, que ocupan 800.000 kilómetros cuadrados.
Y lo importante en esto es que para que los canadienses pudiesen determinar cuál era el territorio que pertenecía a los inuit, han utilizado sobre todo cantos y cuentos e historias personales donde se determinaba en qué región habían estado ejerciendo tales o cuales aventuras. Digamos, eso para señalar la importancia del canto personal. Bueno, voy rapidito ahora. Nunavut se llama eso, que en inuit significa tierra nuestra. Estos son los caminos, estas líneas que veis, que son los songlines, ¿no? Las líneas en el territorio, los surcos, simbolizados, digamos, o determinados por los cantos personales, donde este señor, por ejemplo, se ha ido a este Baker Lake o, digamos, a tal o cual zona. Skidoo son esas motos de la motoneige, ¿no? Las motos de la nieve que, por supuesto, han suplantado al trineo antiguo, que todavía se utiliza, ¿no? Esta es la casa donde yo vivía ahí con los esquimales. Bueno, invierno y un trineo. La casa, pieles, carne de pescado, el caribú. Este señor que está ahí avisarando el horizonte no es ¿cómo se llaman estos señores que están en los aeropuertos? ¿Cómo? No es un controlador que gana 350.000 euros por año, es simplemente un esquimal que ve allí y comienza a mirar si en el horizonte se divisa el avión, y cuando el avión está por llegar despeja la pista y adelante. Esto es también, un atardecer. Esto es mediodía en Igloolik, que es el poblado que está, ya cerca del polo. Es un instituto de investigación, perdonen por la foto que está desenfocada, el instituto de investigación que tienen los canadienses allí. Son gente linda, gente, ¿no? Preciosos. Esta señora aquí, por ejemplo, la que está muy sonriente allí, es la que conoce realmente, es la memoriosa de ese pueblo, ¿no? Este señor, el último que está ahí, con una cara un poquito de hindú, es efectivamente una mezcla de hindú y de esquimal. Este pobre señor acababa hacía 15 días de perder a su hijo de 14 años, que se había suicidado. El suicidio la tasa de suicidio es altísima entre los esquimales adolescentes, y uno de los poblados donde más suicidio hubo ese año en que yo estuve ahí, que fue la última vez en el 91, había tenido más de 10 suicidios de adolescentes en un poblado que tendría 4.000 habitantes, que es justamente la capital de Nunavut, de ese territorio enorme del cual os he hablado. Este es Thich Nhat, una persona preciosa. Este señor había compuesto muchos cantos, ¿no? Y él trabajaba haciendo ese tipo de escultura que les reporta muchísimo dinero a los esquimales. Este señor concretamente ganaba por año más de $100.000 haciendo este tipo de esculturas, pero nosotros, los del sur, no podíamos comprarlos allí. Si no te los regalaban, había que comprarlos en el sur a través de las cooperativas, etc. Pero, digamos, este es el alfabeto de los inuit. El alfabeto es un alfabeto silábico, como veis, y en el cual falta la E y la O. Ellos solamente tienen 3 vocales, la A, la I y la U. Géneros musicales. Yo realmente no tenemos tiempo porque me van a echar acá de esta mesa. Esta es una representación en pintura de una danza esquimal. Hay un señor en el medio que toca el tambor sobre la canción de su propio nombre. Hay un ilurit, es la persona que está al lado, que es su compañero de casa, y su compañero que está allí, con el cual a veces la danza termina en una lucha.
entre el ilurit y la persona que está danzando, ¿no? En este caso fue una desgracia porque rompieron el tambor, o sea que la danza no pudo continuar. Bueno, a veces me acuerdo, cuando la luz del día es larga, no quiero ser tan atrevido para pedir una piel de caribú. Por decir, vamos, eso es demasiado pedir, pero después fue y, bueno, ha casado Bueno, estas son transcripciones que hacíamos. Eran mis amigos allí, que han fallecido ambos, desgraciadamente ya, que conocían muchas canciones. Este es un chico que me servía de guía, de traductor, danzando ahí sobre su propia danza. Bueno, ella está danzando también siempre con los chicos, los niños a la espalda, que de esta manera se van enculturando, ¿no? Este es el coro de ancianas, que siempre, por supuesto, conocen de memoria todo el canto, que a veces suelen ser muy largos. Cuando alguien se retira de la comunidad y vuelve con su propio canto después de haberlo memorizado, se lo enseña primero a su mujer o viceversa, la mujer a su marido, y ellos después enseñan a las mujeres, a las demás mujeres del pueblo, el canto, en el cual no hay ningunísima variación. Si se olvidan de una palabra, tienen que comenzar a cantarlo desde el principio, porque el canto es una unidad cerrada. Iglesia pentecostal, iglesia evangélica, iglesia católica, son las religiones que practican ahora. Este es un canto pentecostal donde hay una escena de glosololalia. Hay una persona que cae en trance y luego otras mujeres más que caen en trance y comienzan a cantar en lenguas inventadas, vamos, en ese momento. Y es lo contrario, era el cantante en aquella época muy famoso entre los inuit, era el primero que comenzó a hacer fusión con la música occidental, entonces mostró esa transición que hacían entre el pisir, que es el canto original de los inuit, y que termina en el country western, que es un género que ellos aman muchísimo y ni siquiera se afligen que la música haya cambiado tanto, porque dicen, mire, ¿por qué ustedes los blancos tienen derecho a ir cambiando de música? Nosotros también podemos cambiar nuestra música. Para nosotros lo más importante no es la melodía del canto, sino lo que nosotros decimos en el canto. El contenido es el mismo, es la historia personal de lo que le sucede a una persona en su vida, y después la música, en este caso ya es country western, como la que conocéis, vamos. Ay, perdón.